propósito de nuestro experimento fue demostrar la ley de inducción electromagnética de Faraday, que establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo de flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera. Nuestro proyecto consistió en crear dos bobinas de 24 vueltas cada uno y bueno, a una se le conectó una pila para que indujera una corriente eléctrica y se creara un campo magnético. El circuito consta de dos bobinas, una bobina receptora y una emisora. La bobina emisora va a ser la que genere un campo electromagnético, la cual a su vez va a generar una diferencia de potencial al acercarla a la bobina receptora. ¿Esto cómo va a funcionar? Bueno, en primera instancia tenemos que alimentar a esta bobina, a la bobina emisora, con un voltaje de 1.5 volts proveniente de una batería AA. Una vez que se ha hecho eso, hay que conectar esta bobina, la bobina emisora, a un transistor. ¿Para qué al transistor? Si bien sabemos que una fuente de voltaje conectada a esta bobina nos va a otorgar cierta corriente en amperes. Esta corriente en amperes, al viajar alrededor de la bobina, nos va a generar un campo magnético. Para que el campo magnético se genere, y bueno, para que haya una diferencia de voltaje en la bobina receptora, es necesario utilizar un transistor PN2222A. ¿Por qué? Porque bueno, lo que va a hacer este transistor es que va a hacer una transición de estados del transistor. Es decir, que la transistor va a consistir en que el transistor esté en estado activo y en estado de corte, en estado activo y en estado de corte en un determinado periodo de tiempo. ¿Esto para qué? Para que cuando el transistor esté en estado activo, permite el paso de corriente por el colector. Y cuando esté en estado de corte, la corriente del colector sea igual a 0 amperes. ¿Esto para qué? Bueno, esto es dado que para que exista una diferencia de potencial, tanto aquí como acá, es necesario que el campo representado con las líneas rojas esté fluctuando. Es decir, cuando fluctúa, el campo tiene que estar, por así decirlo, prendido y apagado. Entonces, cuando el transistor esté en estado activo, la bobina emisora va a estar prendida, y cuando esté en estado de corte va a estar apagada. Esta fluctuación, oscilación de campo, va a ser lo que va a generar una diferencia de potencial que al acercar la bobina receptora nos va a generar una corriente. Esta corriente va a atravesar el LED, lo cual va a hacer que este se prenda. Bueno, aquí tenemos nuestro circuito, nuestro circuito armado. Tenemos nuestra fuente de voltaje, que es una batería de 1.5 volts. Tenemos dos cables Caimán que se utilizaron para llevar a cabo la conexión de la fuente con la bobina emisora. Como pueden observar aquí, están conectadas las dos derivaciones extremas de la bobina. Una de ellas está conectada al colector del transistor. Otra de ellas está conectada a la base con una resistencia de un K para proteger el transistor. Y el cable rojo, que es el positivo de la fuente de voltaje, va conectado a la derivación central de la bobina. Esto es el circuito que vimos anteriormente, ya armado en físico. Y bueno, a continuación llevaremos a cabo la demostración de cómo los LEDs se prenden al acercar la bobina receptora a la emisora. Bien, como pueden ver, al acercar la bobina receptora, los LEDs prenden, que esto es, bueno, consecuencia del campo electromagnético generado por esta, y bueno, la diferencia de potencial, que es lo que hace que se produzca una corriente y puedan prender los LEDs. Aquí podemos ver cómo están apagados. La acercamos
y los LED prenden. Y bueno, con esto concluimos el experimento y demostramos la ley de inducción de Faraday.